Bueno, ahí estamos, ya está con nosotros Sergio Piguillén, que ha venido tranquilo. Yo no entiendo cómo puede venir tranquilo después de todo lo que hemos dicho. Vamos a leer algunos mensajes, ya lo vamos a presentar. Gran concejal de la ciudad de Córdoba. No importa de qué partido sea, porque la gente cree que si vos sos de tal partido político tenés que tener una enemistad, te tenés que matar, tenés que denunciar y un montón de cosas que no van al caso y que no representan la realidad de los hechos en la política de Córdoba. Bueno, algunos mensajes antes de presentarlo al doctor Sergio Piguillén. Saludos desde Bellavista, estamos apoyando incondicional a vos, Diego. Bueno, muchísimas gracias. Que HDP, dicen otro de los mensajes. Bueno, dice Daniela Bazán, es obvio que actúan de esta forma porque están sacando a la luz todo, Diego, pero ya estamos enterados. Si algo pasa van a caer con su propio peso. Estamos con vos, Diego. Bueno, muchísimas gracias. Lamentablemente cuando se habla con la verdad eso incomoda a las ratas, dice Jessica de Villa Aspasia. Mayra Bazán dice, estamos con vos y afuera todos esos nefastos. Eli López, son los cobardes los que manejan o los que se manejan de esta forma. Bueno, algunos de los mensajes que nos siguen llegando. Ya está Sergio Piguillén, el hombre que le vamos a preguntar, vamos a hacer una introducción o un introito sobre lo que es la función que está actualmente cumpliendo Sergio Piguillén en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba. Profe de historia, abogado, un léxico importantísimo, un hombre que representa los intereses del radicalismo con los valores de antes, en tiempo presente. Bueno, un gusto, Sergio, de que nos estés acompañando, ¿no? Un gusto es mío, Diego, un placer, la verdad que teníamos el compromiso de venir al programa y la verdad que un gusto. Además, antes de arrancar, la solidaridad contigo y con tu familia, porque sé que han tenido una semana complicada y nada, estas cosas, cuando estamos mañana marchando seguramente todos por otro 24 de marzo, 50 años del golpe de 76. Bueno, nada, las amenazas y ese tipo de cosas que están fuera de la democracia no tendrían que existir ya. Así que la solidaridad, en serio, fraterna de mi parte. Bueno, muchísimas gracias. Sergio, bueno, te hemos visto en los últimos tiempos con mucha visibilidad con cada una de las cosas que vos estás realizando, con pedidos de informes y con un sinnúmero de cuestiones que tienen que ver con el trabajo mismo de control que hacen los concejales sobre el erario público. Bueno, ¿te representan dificultades, como en el caso mío, que digo cosas que a lo mejor a la gente le molesta? Sí, claro que sí. Indudablemente que cuando uno dice la verdad, cuando uno trata de poner luz frente a la oscuridad, cuando intenta meter transparencia, bueno, indudablemente que quienes no son transparentes se les incomoda, se les hace difícil la tarea, pero bueno, como bien dices, el legislador, en este caso el legislador de la ciudad, el concejal, tiene un doble rol. Por un lado, la cuestión propositiva, por supuesto, propone las ideas, los proyectos para los cuales la gente nos votó, a los que ganaron para que conduzcan, para que lleven adelante el Ejecutivo, a los que perdimos para que también de alguna manera representemos esas ideas de la gente que nos votó. Y por el otro lado, el control, que es clave, ¿no? Si no lo hace la oposición, ¿quién va a controlar al oficialismo? Y en ese sentido, yo encontré en esta ordenanza, la 10.560, que era de acceso a la información pública, una herramienta frente a lo que nos... A ver, como vecino, Diego, vos abrís el portal de la MUNI y la verdad que no hay nada, hay muy poco, hay lugares en donde las últimas actualizaciones son del 2020, del 2021, las más recientes del 2023, pero después no hay nada. Entonces, y eso también, esa información es, primero que es un principio básico del sistema republicano, ¿no? Pero además es lo que nos permite tener acceso a la información, es lo que nos permite controlar mejor, ¿no? Así que nada, frente a la oscuridad en algunas materias, por ejemplo el tema de los alquileres, que el año pasado le di una lucha a ese tema, que no le he abandonado ni mucho menos, porque tenemos una sentencia que seguramente en las próximas semanas, según la información que tengo, vamos a tener ya una sentencia del TCJ, ¿no?, al respecto, sobre un amparo por mora. Pero bueno, yo fui con la herramienta, le pedí al señor intendente de mi información básica, ¿no? ¿Cuántos alquileres inmuebles alquila la MUNI?
cuánto paga por eso y quiénes son los dueños. Esas son las tres cosas que pregunté. Frente al silencio, fui a un amparo por mora administrativa en la Cámara y allí la Cámara me da la razón 2-1, o sea, 2 votos a favor y 1 negativo. Y al mismo tiempo, casi en el mismo momento, la MUNI pone en su portal de transparencia los primeros 77 alquileres. Pero obvio un montón, que además son públicos, ¿no? Porque uno transita la ciudad y ves un montón de edificios donde está la cartelería, Municipalidad de Córdoba. Entonces, frente a eso, era mentirosa esa información, pero además incompleta, porque no establecía los montos, ni los contratos de alquiler, ni quiénes eran por supuesto, los dueños. Entonces, apelamos eso. Ellos apelaron frente a esa información, ellos apelaron al TCJ y se trabó en el TCJ la cosa, y informe ya del fiscal que nos es absolutamente favorable, un dictamen impecable del fiscal, y ahora esperamos la sentencia. A ver, ¿qué va a ser la sentencia? Lo que es un amparo por mora, ¿no? Es ordenarle al Ejecutivo en este caso, oiga, cumpla con lo que tiene que hacer, que es cada acto de gobierno tiene que ser público, tiene que ser transparente con todo. Yo creo que va a ser un antecedente, Diego, me parece muy importante. Yo sé que vos sos abogado, sos penalista, litigás mucho, y los antecedentes jurisprudenciales a veces la gente no tiene esa dimensión, ¿no? Pero los que somos abogados sí. Esos antecedentes sirven un montón, ¿no? Porque de alguna manera establecen un camino que luego, en este caso, los ejecutivos, gobierne quien gobierne, el partido que gobierne, va a tener que ir cumpliendo, ¿no? Que es, frente al pedido de información, bueno, mostrarla con todas las letras. Así que, nada, hemos presentado ahora otro pedido de informe más, tanto al gobierno de la provincia como la MUNI, con el tema del juego online, que es algo que nos preocupa de sobremanera, creo que a todos. A todos. Los últimos informes de las universidades y de fundaciones y de las iglesias, de todos los credos, son alarmantes. Vos sabés que yo soy docente en un colegio público provincial, una escuela que le mando saludos, si me están mirando, los alumnos docentes del IPEM número 9, Ernesto Che Guevara, ahí en Santa Isabel, nuestra querida zona sur de la seccional 10ª, y es alarmante la cantidad de chicos que cada día, fundamentalmente los varones, en el caso de los jóvenes, que juegan todo el tiempo, y eso trae hambre, miseria, desigualdad, fundamentalmente a las familias que menos tienen, que menos recursos tienen. Entonces, bueno, fuimos a la ley provincial que fue, desde mi punto de vista, nefasta, en la cual contribuyó un ex correligionario mío, Orlando Ardú, que ahora está en las filas del oficialismo, que fue el que le dio, junto a otra gente del PRO, el voto, ¿no?, de lo que fue para mí una de las peores leyes que hizo Schiaretti en su gobernación, esta junto con las reformas jubilatorias. Vos sabés también que yo soy previsionalista, soy abogado de ANSES, algo sé de la materia. Creo que esos dos puntos le han traído y le van a traer a Córdoba un problemón. Y este tema del juego online luego fue reformado en el 2023, se le agregó un montón de cosas interesantísimas, de controles, y es letra muerta porque estaba todo sujeto a la reglamentación. Bueno, nunca la reglamentaron, la sacaron de agenda. Sin perjuicio de que vos seas radical, yo tenga otra ideología, creo que estamos de acuerdo en un punto, que es el tema del juego online, ¿no? Algo que yo he sido muy crítico, no solamente dentro del Consejo Deliberante, sino también a través de nuestro programa, que dicho sea de paso, lo traslado a la gente, que yo también estoy en contra del juego online, pero lo estuve cuando se estaba por tratar, y lo dije adentro de una sesión. Se piensa más en la codicia, en la avaricia, que en el ser humano como centro del mundo. Sí, absolutamente, absolutamente. Además, ¿sabés qué, Diego? Vos lo sabés y lo estás viviendo. Los intereses económicos juegan fuertemente dentro de la política, ¿no? Yo creo que, mira, el radicalismo nace... Disculpame que yo me ponga un profe Ciruelo, como alguna vez me has dicho. Yo le he dicho profe Ciruelo, sí. Pero el radicalismo nace contra el conservadurismo, ¿no? Y una de las patas claves del conservadurismo, del viejo Partido Autonomista Nacional, los conservadores, los lomo negro, como le dicen en Mendoza, es justamente el intentar conservar el poder político para conservar su poder económico, ¿sí? En ese momento eran los estancieros, los terratenientes, los que tenían el poder económico, y ellos, para poder conservar y aumentar su poder económico, necesitaban el poder político. Bueno, esto pasa hoy en la política. Entonces vos decís, un mundo que se mueve por la tecnología, que se mueve por lo digital,
donde ya los casinos no son en los casinos presenciales o los tragamonedas, que en los 90, en los 2000 eran físicos. Bueno, ahora pasó, como dice el cura Rossi, que la verdad que en esto le doy toda la razón. Le hemos metido un casino a todas nuestras familias, a todos los jóvenes, con este teléfono en el bolsillo de cada chico. Pero lo que hay detrás es un mundo terriblemente millonario que mueve intereses extraordinarios. De hecho, me consta que sos futbolero igual que yo. Boca, River, Talleres, Belgrano, Racing, Independiente, los principales clubes de la Argentina tienen sus principales publicidades con empresas de juego online. En el mundo pasa esto. Entonces vos me preguntás si la codicia y la avaricia es virus. Claro que sí. Estos tipos se meten porque la cuestión económica, el régimen económico, el sistema económico está por encima del ser humano. De lo humano, de lo sensible, de lo social. Entonces yo creo que hay que hacer una cruzada, es una cruzada contra intereses fuertes. Pero fíjate lo que pasó en la liga inglesa, que es la liga más fuerte del mundo. Llegó un momento que se pusieron de acuerdo, porque era terrible lo que estaba pasando con los jóvenes también en Inglaterra, se pusieron de acuerdo un comité de los clubes más importantes de la liga y prohibieron terminantemente la publicidad en las camisetas y en los clubes de fútbol, ¿no? Algo que parecía inaudito, imposible, bueno, lo lograron. Yo no me voy a resignar de que desde la política no podamos contribuir para mejorar esto y erradicar el juego online. Y si no lo podemos erradicar, por lo menos atenuarlo. Entonces, me parece que es una pelea que hay que darle, y acá, como bien decís vos, nos van a encontrar junto a peronistas, a radicales. En esta me vas a encontrar con vos. A Libertad Avanza, sí. Socialistas. A ver, porque hay valores de la sociedad que tenemos que defender. Te definís como alfonsinista y defensor de la educación. Sí. ¿Cuáles fueron, acaba el palazo, ¿no? Dale, los fundamentos técnicos o presupuestarios que pesaron más que tu identidad partidaria para decidir abstenerse en la creación de una sede universitaria en un sector tan poblado y popular como lo es Villa Libertador? Sí, un debate que lo dimos en comisión, vos creo que estuviste presente, sí. y en el recinto también. Yo terminé votando a favor en la última. Me abstuve para controlar al gobierno y para que el gobierno me traiga todos los elementos que nosotros en comisión les habíamos señalado. A ver, para que se quede esto muy claro. El gobierno municipal de Pacerini anuncia la creación de una sucursal de la escuela de la Universidad Provincial, ahí en la zona sur, en el playón deportivo de lo que funciona el CPC de Villa Libertador Residencial Sur. Lo anuncia con bombo y platillo, va al frente con eso. Yo paso todos los días con mi motito por ahí y miro, y ya había un cartel que habían puesto, y me fijo, y nosotros no le habíamos cedido el predio. O sea, así arrancó la cosa, ¿no? Bien. Entonces, en comisión fui el que planteó esto. ¿Cómo van a poner un cartel? ¿Cómo van a hacer publicidad si el predio no es de la provincia? No puede meterse la universidad provincial allí como ya se había metido, hasta tanto el Consejo Deliberante no le ceda. Exactamente. Bueno, eso fue lo primero. De ahí me trajeron todo. Me trajeron todos los informes. No leyeron los informes. Los informes técnicos todos eran negativos. No existían playas de estacionamiento correspondientes. No había lugares para que los vehículos circularan. No había un plan de erradicación frente a algún problema fuerte que se tenga allí. No había nada. Todo era negativo. Bueno, les dije, no podemos aprobar esto. El resto de los bloques de la oposición me acompañaron cuando lo leyeron, y entonces nos pidieron tiempo, lo sacaron de la agenda, nos pidieron tiempo para que traigan los informes. En el mientras tanto, yo me abstuve en comisión, me abstuve en la primera lectura en el Consejo Deliberante, hasta tanto nos traigan. Cuando nos trajeron todo, cuando le pidieron a Camino de la Sierra que le donaran todo el bajo del puente nivelador que haya ahí para poder agrandar las playas de estacionamiento, todo eso se hizo porque nosotros de la oposición nos abstuvimos y exigimos que cambiaran los informes, que se hiciera un nuevo plan. Bueno, se hizo. Vinieron las autoridades de la universidad, más allá de que yo no estoy de acuerdo con las orientaciones que se van a dar allí. Creo que las han mejorado ahora, porque no nos han preguntado la comunidad educativa de la zona sur.
Yo sé mejor que nadie, hace 23 años que doy clase en sexto año del colegio más importante de la secundaria de la zona sur. ¿Cómo nos van a preguntar a nosotros cuál es la orientación de los pibes cuando salen del colegio? ¿Qué es lo que quieren? ¿A dónde quieren ir? Es clave para que la oferta educativa esté direccionada en serio, porque si no, es un curro para algunos. Bueno, cuando medianamente hicieron estas cosas, yo lo terminé acompañando en el Racing. ¿Por qué decís que es un curro para algunos? Y porque la universidad, dentro de todo, la universidad creo que sigue siendo un curro hasta tanto no esté cumplimentando absolutamente la Ley Nacional de Educación Pública Universitaria. ¿Qué dice la ley nacional? Es que tiene que democratizarse la universidad, tiene que cumplirse los postulados de la reforma universitaria de 1918. ¿Qué quiere decir esto? Que quien dirige, el decano, el rector, tiene que ser elegido por el voto de la comunidad educativa. Bien. Y a partir de ahí, todos los claustros tienen que ser elegidos por el voto de la comunidad educativa. Reforma universitaria. Mientras tanto, ¿qué pasa? A dedo, el gobernador de turno elige no solamente el rector, los directores, los subdirectores, los docentes, porque no hay concurso docente, etcétera. Por eso digo que es un curso para algunos. Bien. Criticás la falta de servicios y el estado detonado de la ciudad, pero ¿qué grado de responsabilidad le asignás a las gestiones de la UCR que gobernaron Córdoba antes del actual modelo? Y varias responsabilidades en algunos puntos, en otros no. Y ahí es donde está mi diferencia con Pacerini y su gente. Porque, por ejemplo, nos hablan de la deuda de 150 millones de dólares que contrajo el gobierno del radicalismo. Yo digo, ni siquiera digo el gobierno de Ramón Javier Mestre, digo, sí, me hago cargo de mi partido, ¿sí? El gobierno de la Unión Cívica Radical, yo fui funcionario solamente 2 años, en la primera gestión de Ramón, pero nosotros tomamos 150 millones. Ahora, lo que no se explica es que esos 150 millones de dólares fue en el marco de un pacto federal que firmó el gobernador Schiaretti con el presidente Macri. El primer gobernador que firma ese pacto federal fue el gobernador Schiaretti, que le permitió a la provincia endeudarse en 2.000 millones de dólares. La deuda externa más grande de la Argentina, la provincia de Córdoba, con los 2.000 millones de dólares de Schiaretti. Dentro de ese paquete de endeudamiento provincial, la ciudad de Córdoba pidió 150 millones de dólares. Entonces, esto es muy importante explicarlo, porque si no parece que Mestre fue a pedir 150 millones de dólares porque sí, y que todo en ese momento el oficialismo estaba en contra. No, pero además otra cosa, Diego. El voto del bloque del peronismo acompañó, porque porque no estábamos en emergencia como estamos ahora. Bien. Desde el 2020. Entonces todo pasaba por el Consejo Deliberante. Y esa autorización para el préstamo fue acompañada por unanimidad por el bloque del peronismo, por el bloque del Partido Justicialista. Tampoco se dice esto. Y me parece además que otra mentira, que se lo escuché decir a Simonian el otro día, la cual le tengo mucho afecto, pero que me parece que le está pifiando en sus últimas declaraciones. Además, el otro día dijo, por ejemplo, que la TAMSE había sido creación de Luis Juez. Bueno, hay que leer un poco más de historia, lo creó Cámara, ¿no? La TAMSE. Después podemos ver qué hizo Juez con la TAMSE, que fue muy crítico también, pero la creación fue del gobierno del peronismo con Cámara. Pero también él dijo de que dónde están las obras de los 150 millones. Y 5 parques educativos fueron destinados a eso. El puente de la Plaza España fue destinado, porque además en el Consejo Deliberante se votó el endeudamiento junto con una cláusula que era clarita a dónde tenía que estar destinada esa plata. Las luminarias LED, que también, y vale la pena decirlo, se logró cumplir con las luminarias LED en ese momento por un acuerdo que se hizo, un convenio que se hizo con el gobernador Schiaretti, y EPEC contribuyó también, como se va a hacer ahora también, para poner esas luminarias LED. Pero luminarias LED, asfalto, creo que fueron algo así como 100 cuadras de asfalto, pero fundamentalmente los parques educativos y el túnel de la Plaza España. A eso fueron los 150 millones, porque ahora se dice alegremente, nadie sabe dónde está la plata. Bueno, la plata está ahí. La plata también, porque lo he escuchado de muchos radicales que me lo han dicho, no en esta gestión, sino en la pasada,
de que dice que parte de esa plata puede estar en Miami con los departamentos que adquirió Máscolo y Ostanelli en Miami para Ramón Mestre como También lo he escuchado, Diego. Eso. ¿Lo has escuchado? Lo he escuchado. No me consta, la verdad, no me consta. Me consta que esos personajes son personajes oscuros también, ojo, lo digo con todas las letras. Eso sí me consta, pero no me consta que la plata fue ahí. A mí lo que me consta es que se votó en el Consejo Deliberante un destino para esa plata y que las obras están, que no se terminó la parte de arriba de la Plaza de España. Es cierto, la terminó Yarlora, lo único que hizo Yarlora es terminar la partecita de arriba, pero el túnel se habilitó en la época de Ramón Javier Mestre y los 5 parques educativos están funcionando. Bien. Entonces, no sé si se habrán quedado con un vuelto o no, y qué sé yo. Con un vueltazo. No pongo la mano en el fuego claro. por ninguno de ellos, pero sí, no justifico, sí me gusta transparentar la verdad de las cosas, ¿no? Y está bueno eso, ¿no? Que hablemos así con ese feedback de lo que está bien, lo que está mal, está mal. Pero que así. Porque la gente está cansada, te digo una cosa, Sergio, la gente está cansada de la hipocresía y la demagogia política, sea del partido que sea, ¿no? Totalmente. Entonces está bueno hablar, disculpando la expresión y voy a utilizar un término de barrio, a calzón quitado, ¿no? Uh-huh. O sea, hablar lo que la gente realmente quiere saber. Fíjate el transporte, que es otro de los puntos hoy que yo he sido particularmente y soy muy crítico. Y me tiran lo de ERSA. Y puta, si tenemos cosas para decir de ERSA. Ahora, lo que no se dice y que yo tengo la necesidad de decirlo, lo digo en todos lados, es que el transporte de Córdoba venía a los empujones, a los tropiezos, a la precarización tras precarización, a contratos que se le daban a los amigos de uno, a los amigos del otro, hasta que Ramón Javier Mestre, el gobierno radicalismo, llamó una licitación internacional. Y que le dio previsibilidad al sistema 10 años. Después, a ver, me van a discutir quién ganó la licitación o no, pero la ganó ERSA, que hasta ese momento era una de las 2 empresas más grandes prestatorias de servicio en grandes urbes de la Argentina. Y que creo que sigue siendo una de las 4 o 5 más grandes, junto con DOTA, que es la más grande de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero en ese momento no es que vino FAM, que era una empresa que no tenía ningún tipo de antecedente, como le digo yo, fantasma. ¿No? Vino ERSA, que prestaba servicio en Corrientes, que prestaba servicio en Santa Fe, que prestaba servicio en Santiago del Estero, que prestaba servicio en corredores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Era el monstruo. Bueno, vino y la ganó la licitación. Y se hizo cargo del sistema por 10 años, porque en agosto del 2023 les avisó, cuando apenas ganó Pacerini, que todavía no había asumido, pero ganó, en agosto les avisó, oigan, en marzo yo me voy, porque no voy a aceptar prórroga. Ajá. Y el 1 de marzo del 2024 hizo las maletas y se fue. Pero ya lo sabían desde agosto que les llegó la notificación que ERSA dijo no voy a aceptar prórroga, termina mi contrato y me voy. Uh-huh. Entonces después discutimos si durante los 10 años, cuántos años prestó buen servicio, mal servicio, que Autotransporte Santa Fe, que era otro de los que había ganado, le fue mal en el negocio y tuvieron que levantar la carpa e irse, etc. Pero lo cierto es que durante 10 años nadie discutió marco regulatorio y licitación porque había un contrato vigente, que es lo que yo me reniego ahora de lo que creo que le está yendo mal con el tema del transporte, y lamentablemente creo que les va a seguir yendo mal, porque nadie va a venir a invertir a una urbe como Córdoba por un contrato con un año. Si yo soy gran empresario y estoy dispuesto a dar un servicio y a ganar plata, como los empresarios tienen la finalidad de lucro fundamentalmente, y mínimo 10 años para poder recuperar la inversión y poder ganar. Ahora, por un año. Entonces, creo que han perdido una valiosísima oportunidad. Lo mismo va a pasar con la basura, lo mismo va a pasar, y lo mismo va a pasar con el agua el año que viene. Una hermosa oportunidad. Total, Daniel Pacerini no tiene reelección, o sea que él tranquilamente podría pasar al bronce, haciendo las cosas ordenadamente y dejando previsibilidad a los cordobeses por lo menos por 5 años, como decís vos. Yo creo que capaz que en el tema de transporte con 10 años, porque es muy difícil que empresas vengan por 5 años, pero no importa, habrá una discusión, pero no por un año. Bien. ¿Cómo vamos a las internas de la UCR? ¿Cómo no? ¿O te faltó algo respecto a lo que vos veas de que no, como concejal no te guste de la ciudad de Córdoba? Por ejemplo, tengo una pregunta, es amplia, ¿no? La detona de la ciudad de Diego. Es amplia la pregunta, pero por ejemplo teníamos acá que vos sos crítico de la contratación de seguridad privada por parte del municipio.
Como diplomado en seguridad ciudadana, ¿cuál es tu propuesta concreta y técnica para reemplazar ese esquema sin dejar desprotegidas las dependencias municipales hoy mismo? Yo creo que se perdió una enorme oportunidad con la Guardia Urbana. Yo soy favorable a la Guardia Urbana en cuanto a concepto, ¿no? Porque creo fundamentalmente en la prevención, que es lo que me parece que le falta a la ciudad. Duró la Guardia Urbana, no duró nada, porque tuvo los 4... Primero que arrancó mal con una estafa que la denunciamos del bloque de la Unión Cívica Radical, fundamentalmente Elisa Cafarati, la presidenta del bloque, hizo una denuncia concreta de los 90 millones por el tema de las remeritas y de los uniformes de los miembros de la Guardia Urbana. Pero arrancó mal, arrancó con 200 guardias. ¿Qué haces con 200 guardias? No haces nada. Y después se fue Viñeta, que nunca dio explicaciones de nada, no hay un programa, no hay nada. Y a los 7, 8 meses, ¿qué hizo? Le pasó a la provincia la posta, porque ahora la Guardia Urbana la maneja la provincia, esta es la realidad. Yo hablo permanentemente con profesores de la Escuela de Oficiales de la Policía. Y la mayoría de los que están en la Guardia Urbana hoy son policías o ex policías, etc. Entonces, el policía está formado fundamentalmente para reprimir el delito. Y lo que necesita la ciudad, necesita una policía formada para reprimir el delito, pero necesita prevención. Y la prevención es donde el municipio puede hacer las cosas. Pero para eso necesitamos una escuela de formadores de prevención, ¿no? Los guardias urbanos no pueden tener un cursito de 10 días y salir a la calle como lo hicieron. Tienen que tener un curso de mediación, tienen que conocer perfectamente la psicología social para poder abordar las problemáticas que se dan en los barrios, fundamentalmente en los barrios más marginales de Córdoba, para prevenir. Y si se le va de la mano o no pueden, entonces ahí viene el represor del delito frente al delito. Pero lo que tenemos que hacer es atacar las causas de un fenómeno que es multicausal. Sí. Porque las causas son de todo tipo. La violencia urbana se genera no solamente por las adicciones, por las peleas callejeras, riñas, por miles de cosas, ¿sí? Problemas familiares, etcétera. Entonces, tiene que haber un equipo multicausal también para tratar de combatir esas causas. Ese es ¿qué creo yo? Trillaron un concepto que fue exitoso en ciudades importantes de Colombia, en ciudades importantes de Brasil, en ciudades importantes de Chile, en ciudades importantes de Perú, que fue exitoso, lo trillaron y lo mataron acá. ¿Le puedo decir algo, doctor Piguillén? El que presentó el proyecto fui yo. No cumplieron nada el proyecto. No quiero hablar del tema, pero yo lo presenté después de haber hecho un estudio justamente en Colombia y en otras partes del mundo, soy diplomado en criminalística y criminología, y bueno, es una lástima ese proyecto porque podría haber tenido otro resultado, y estoy de acuerdo con el tema multicausal porque el delito no se produce solamente, no se previene solamente poniendo más policías en la calle. Hay que resolver el tema de la cárcel, hay que resolver el tema de la indigencia, el tema de la pobreza, el tema laboral. Bueno, es un cúmulo de factores que pareces alfonsinista. No, yo soy Perón pensaba así, de esta manera. Perón pensaba de esta manera. Ustedes como radicales se presentan como la reserva moral del alfonsinismo, pero su bloque a menudo vota dividido. ¿Es el alfonsinismo una plataforma de ideas reales o solo una marca nostálgica para diferenciarse de los sectores modernos de la UCR? A ver, varias cosas ahí. Primero, no me creo ni nos creemos reserva moral de nada. Bien. Absolutamente de nada. Somos alfonsinistas. ¿Qué es ser alfonsinista? Mira, Alfonsín nos enseñó. El primer acto que yo fui a escuchar a Raúl Alfonsín tenía 15 años. Estaba en la secundaria, en San Luis, mi San Luis natal. Y Alfonsín nos dijo: muchachos jóvenes, no sigan a hombres, sigan a ideas. Los hombres a veces se equivocan o simplemente no pueden. Las ideas, los valores y los principios acompañan siempre a un hombre de bien. Esa frase me quedó grabada a fuego. Por eso, seguramente si Raúl escuchara que yo digo que soy alfonsinista, me metería un chirlo, un correctivo, ¿sí? Pero
a ver, lo que entendemos por alfonsinismo es justamente eso, seguir una idea, un concepto, que para mí no es otro que el concepto de la Unión Cívica Radical. Hay otros que se desviaron, que sea otra harina, otro costal, pero las ideas de Alfonsín son las ideas de la intransigencia radical, son las ideas de Irigoyen, son las ideas de Ilia, son las ideas de Moisés Levenson, de Crisólogo Larralde, la causa de los desposeídos. Alfonsín hablaba de la necesidad de construir la igualdad y la libertad al mismo tiempo, porque la libertad sin igualdad es la libertad del zorro libre en el gallinero libre para comerse con total libertad las gallinas libres, decía Raúl. Y nosotros creemos eso, es un concepto que algunos denominamos de democracia social, otros de socialdemocracia. Yo no creo tanto en la socialdemocracia porque es un concepto europeo, pero la americanización del concepto es democracia social. Yo creo en eso es el alfonsinismo, eso es el radicalismo de mi punto de vista. El radicalismo que con Alfonsín a la cabeza se opuso terminantemente a las ventas en el gobierno de Menem, de las privatizaciones, de las joyas de la abuela, como decía Alfonsín. Digo, por eso yo estoy en contra de Milei. No porque no me gusten las formas de Milei. No me gustan las formas, por supuesto, porque creo que son fascistas o neofascistas, pero fundamentalmente no estoy de acuerdo con Milei en el fondo, porque creo que no tiene un proyecto económico, productivo que necesita este país. Lo que tiene Milei simplemente es un proyecto financiero que está llenándole los bolsillos a los del negocio financiero y cerrando fábricas, perdiendo puestos de trabajo, aniquilando el empleo, que es la clave de la producción y el progreso. Lo escuchaba hoy en un podcast a quien hablaban de Adam Smith. El neoliberal. El neoliberal. Que ahora porque todos sabemos lo que hemos escuchado, a mí me encanta escuchar discursos, escucho de todo, ¿no? De Cristina, de Milei, de todo. Y Milei siempre dijo que Adam Smith era el creador de los colectivismos, el que había puesto un manto de liberalismo para justificar a los socialistas en el mundo. O sea, lo denostó a Smith. Bueno, ahora en el último discurso dijo que no, que había que rendirle homenaje, que era el padre del liberalismo, etcétera, etcétera. Bueno, yo no sé la contradicción que tiene este muchacho, tiene una nube en su cabeza de contradicción permanente. Entonces, yo soy radical. No me creo la reserva moral de nadie, pero simplemente creo que puedo entender, como entiendo a Rodrigo de Loredo cuando el tipo hace equilibrio, porque el radicalismo, al igual que le pasa al peronismo, al igual que le pasa al PRO, es un cambalache. ¿Sí? Un cambalache en cuanto que no sabes dónde estás puesto, donde no hay una identidad, los partidos políticos han sido denostados, se han reducido a la mínima expresión, entonces nadie contiene nada, no hay orgánica, entonces los gobernadores hacen una cosa, otros gobernadores otra cosa, otros defienden la lista 3, otros que hacen provincias unidas. ¿Qué es el radicalismo? Lo mismo le pasa al peronismo. ¿Qué es el peronismo? ¿Es Zamora en Santiago del Estero? ¿Es el gobernador de Tucumán? ¿Es Gildo Infran? ¿Es Kicillof? ¿Qué es el peronismo? Digo, es un quilombo esto. Entonces, yo lo que intento es rescatar la doctrina de la Unión Cívica Radical y entiendo de Loredo que en ese problemón que tenemos de identidad intente poner un término medio para tratar de contener a alguien que quiera contener algo, y además porque no, lo que necesitamos en Córdoba, acá también voy a citarlo a un entrevistado que tuviste hace poco, lo vi ese programa, al querido Aurelio García Elorrio, con el cual tengo un montón de diferencias, pero tengo un tronco común de idea que son los valores y principios, y él me dice, hagamos todo lo necesario para crear una alternancia en la provincia de Córdoba. Y yo creo que en esa quiero estar. Por supuesto que no a todo costa, no a cualquier costa, a cualquier precio. Pero quiero una alternancia, así como el radicalismo que gobernó 16 años esta provincia necesitaba una alternancia, y ahí vino el peronismo, pero ahora ya llevan casi 3 décadas. Córdoba necesita una alternancia, si no somos Formosa un poquito más ilustrada. La alternancia de la cual vos hablas, ¿te haría mirar hacia otro costado, teniendo en cuenta que Rodrigo de Loredo hoy quiere participar de la línea del mileísmo? Es decir, se aparta del radicalismo para irse directamente al sector de los libertarios. No comparto eso, que sé que lo decís porque además es una lectura que hacen muchos y algunos medios. No comparto, yo hablo con Rodrigo permanentemente. Rodrigo es radical, nadie le puede decir que no es radical, un
muchacho que ha militado toda la vida, que además ha hecho, como decimos los radicales, el cursus honorum de la militancia. Fue interna y ganó desde el comité de su circuito, la cuarta, hasta el comité provincia de la juventud, y luego llegó a ser diputado provincial, diputado nacional. Ha hecho todo el curso dentro del radicalismo, siempre dentro del radicalismo. A ver, yo no creo que él se quiera hacer libertario. Si no, hubiera agarrado a ser el número 3 en la lista de diputados nacionales el año pasado, porque ese ofrecimiento vino con nombre y apellido. Y yo sé que le costó, porque muchos radicales alrededor le decían desesperadamente, agarrá. Y él se mantuvo firme. Yo no voy a abandonar la identidad. Si agarrar el número 3 en esa lista implica ponerme un buzo violeta, yo no estoy para eso, dijo. Entonces yo creo que él, por supuesto que quiere ser candidato a gobernador, es mi candidato a gobernador, te lo digo ya, se lo digo a la audiencia, porque creo que el radical es el candidato de la Unión Cívica Radical. Nosotros, la alianza que tenemos interna, donde mi núcleo interno también participa, estamos conduciendo los destinos del radicalismo de Córdoba, bien, mal, a los ponchazos, soy medio crítico por ahí de mi amigo Marco Ferrer en algunas cosas, pero nosotros venimos conduciendo, queremos poner el candidato a gobernador. Y como decía el Pocho Angelos, si nosotros vamos a gobernar la provincia y tenemos claridad en un programa, en ideas, en valores, y bueno, vengan todos los que quieran venir de atrás. Si los libertarios quieren venir de atrás, no les voy a pasar yo diciéndole, cruzándole un Jordán para que pasen por el Jordán para purificarse. No, muy lejos estamos de eso. Sí un programa, sí ideas, sí valores, que son las que desarrolló muy bien Rodrigo el otro día ahí en el Quality, y a partir de esas ideas, de ese programa, de esos valores, vamos a intentar buscar consenso con todos los sectores políticos. No descartamos con patas del peronismo también, que necesiten, que le pongan a Córdoba la necesidad de una alternancia. Te hago una consulta. Si no llegaran a un acuerdo con Juez y Bornoroni, ¿irían por una línea diferenciada de los libertarios? Yo, a ver, es una decisión que no la voy a tomar solamente yo. No, por supuesto. Pero yo creo que sí. Yo creo que nosotros tenemos que tener nuestro candidato. Ojalá, como bien le ha dicho Rodrigo, los ha invitado a participar de una interna abierta, democráticamente. Si nos ganan, bárbaro. Como decía Balvin, el que gana conduce y el resto acompaña. Es arriesgada nuestra apuesta, ¿no? Porque ellos vienen con el sello, con la plata del gobierno de la nación, etcétera, con el tipo que más mide en Córdoba, que es Milei. Bueno, es arriesgada, pero nosotros estamos dispuestos porque estamos convencidos que queremos gobernar la provincia. Entonces, vengan a la interna ahora. Nada de que nos vengan a imponer de Buenos Aires. Estos muchachos que cada vez están más sospechados, que cada vez están más sucios, que nos vengan a imponer con qué autoridad a los cordobeses quién tiene que ser candidato a gobernador de la oposición, ¿no? ¿Quiénes son los sospechados y los que están sucios? Y Adorni es uno de ellos, ¿no? Está el muchacho y todo el entorno con el caso Libra, ¿no? Que yo creo que eso es la punta de un iceberg muy grande, que seguramente en los próximos meses se va a ir conociendo, ¿no? El hecho de ir de manera separada, en el hipotético caso que así fuera, de Juez y Bornoroni, ¿no le sería funcional a Martín Zarzora? Yo creo que el funcional va a ser Bornoroni, porque, a ver, está claro que el mejor candidato de la oposición es Rodrigo de Loredo. Está claro. Luis Juez tiene un techo. Ya lo llegó al techo, lo llegó cuando le pusimos hace 2 años todo el aparato de la Unión Cívica Radical, 170 intendentes y jefes comunales, todo el mundo laburando, quedó a 3 puntos. Es su techo. Para poder ganar y garantizar una alternancia, el único que puede hacerlo es la Unión Cívica Radical. Yo no digo Rodrigo de Loredo, porque ahí se equivoca, yo sé que él no, pero se equivocan a algunos de los loredistas diciendo, es Rodrigo. No es Rodrigo, es la Unión Cívica Radical. Son los 170 intendentes, los jefes comunales, más de 400 concejales y tribunos de cuenta que tenemos en la provincia. La experiencia, nosotros ganamos el gobierno y mañana tenemos 1.500 equipos técnicos dispuestos a conducir cada espacio del gobierno. No lo tiene nadie eso. Bornoroni es él y su socio del estudio jurídico. Esta es la realidad, y con esto no estoy ofendiendo a nadie, estoy diciendo simplemente una realidad. Bueno, esto es Córdoba, no es un pueblito, ¿no? Es Córdoba, es la provincia de Córdoba, la provincia, desde mi punto de vista, la provincia más importante del interior de la Argentina. Entonces, acá hace falta experiencia, hace falta territorio, hace falta cuadros dirigenciales. Y yo creo que el único que lo puede hacer es la Unión Cívica Radical, y dentro de la Unión Cívica Radical, el más preparado hoy, el que mejor visibilidad tiene, el que mejor está en las encuestas, es Rodrigo de Loredo. Negar eso es ser funcional a Zarzora.
Si niegan eso los funcionales a Yarlora en la división de la oposición, van a ser ellos, no nosotros. Sin embargo, estuvo Luis Juez acá en este programa y manifestó de que había existido un acuerdo de Rodrigo de Loredo en el 2023 para perjudicarlo a él como candidato a gobernador. De hecho, yo he plasmado en alguna sesión el tema de un posible acuerdo en el 2023 de Rodrigo de Loredo con algunos de los rufianes de la Rufina. Así le he puesto a los muchachos. No, creo que no vale la pena contestarle a Luis en estas cosas. Creo que Luis es un tipo muy pasional y dentro de esa pasión los cordobeses lo conocemos de memoria. Cada vez que está nervioso o enojado con algo, dice cosas que después, bueno, no tiene cómo justificarla. Entonces no lo quiero contestar porque le tengo aprecio a Luis Alfredo Juez. Creo que es un tipo valiente y un tipo que lo necesitamos para la construcción de un nuevo gobierno que le dé alternancia a los cordobeses. No me quiero pelear con él, ni mucho menos, pero me parece que eso no pasó. Él sabe perfectamente cómo fueron las cosas, fue a la luz del día todo, y lo cierto es que si no ganó, bueno, quedamos muy cerquita. Muchos nos costó asimilar esa derrota, estábamos convencidos, pero además estábamos convencidos que ganábamos la provincia y como efecto dominó inmediatamente ganábamos la ciudad. Esto es claro, a ver, los que hacemos política sabemos, con una elección tan cerquita hay un efecto dominó, el que gana la provincia se lleva puesto a la ciudad. ¿Qué radical será el candidato a intendente por el radicalismo en el 2027? Sergio Piquillén. Bien, me gustó. Sergio Piquillén, sin lugar a dudas. Y Sergio Piquillén con todo su equipo y con el radicalismo y con todos los que quieran construir. Nosotros estamos, lo nuestro no es un sueño personal, ni mucho menos. Yo vengo trabajando desde el 2011 para eso. Yo perdí la interna dentro del radicalismo con Ramón Mestre. Porque esto también, pocos lo saben porque en ese momento no existía TikTok, ni Instagram, no había redes sociales como existe hoy, de casualidad que estaba el viejo Facebook, pero yo fui precandidato a intendente con Ramón Mestre, con Mario Rey, con Jorge Orgaz, fue una interna abierta, 4 candidatos, Ramón ganó e hizo lo que un buen radical tiene que hacer. Después que ganó, nos convocó a los 3 perdedores y nos sumó a la gestión, ¿no? Pero venimos trabajando con equipos técnicos desde esa época, no paré nunca, y ahora que soy concejal y que fue el primer candidato concejal en la lista de Rodrigo de Loredo, por supuesto que ese espíritu de trabajar y de pensar y de soñar una Córdoba mejor siguió estando y está. Pero también, como digo que quiero ser candidato a intendente, digo algo que me parece clave hoy. Yo quiero ser candidato a intendente por mi partido o por una coalición de partidos políticos, ¿sí? Que lidere, por supuesto, la Unión Cívica Radical. Y digo esto porque a mí no me vengan con que el candidato es mengano, fulanito, sultana, etcétera. Bueno, yo no creo en la personalización de la política, no creo en proyectos mesiánicos personales. Mi proyecto no es el proyecto de Sergio Piquillén, es el proyecto de un equipo de gente, de un montón, y que vamos a representar fundamentalmente las ideas de nuestro partido. Entonces, y por eso también me someto a las reglas de mi partido. Si mi partido en su momento nos sienta a los que quieren ser candidatos y nos dice, miren, vamos a hacer una interna, vamos a dirimirlo por encuesta o por el método que se nos ocurra a todos y nos ponemos de acuerdo, bueno, yo estoy dispuesto, si hay otro que esté mejor en la interna o en la encuesta o en cualquiera de los métodos que nos pongamos de acuerdo, estoy dispuesto a resignarlo porque soy un hombre del partido y no me voy a ir nunca del partido. Mi plato es la Unión Cívica Radical. Entonces, eso también lo digo, ¿no? Porque hoy está lleno de proyectos personales. Mi proyecto no es Sergio Piquillén, mi proyecto es, otra vez, el radicalismo gobernando la ciudad, que le ha dado, dicho sea de paso, desde mi punto de vista, los 2 intendentes más importantes que ha tenido la ciudad de Córdoba, que es Ramón Bautista Mestre y Rubén Américo Martí. La última, Sergio, ¿qué opinión tenés de Miriam Prunotto, la primera vicegobernadora radical? A ver, 2 cosas también. Desde el punto de vista personal, la mejor con Miriam, la verdad que siempre nos hemos cruzado y bien en el partido y fuera del partido, ahora que está gobernadora, la mejor con ella, con muchos radicales que están trabajando con ella. Ahora, tampoco la primera vicegobernadora radical, porque Miriam tuvo poco en el partido. Esto también hay que decirlo, ¿no? Porque Miriam Prunotto fue intendenta de Juárez Selman en la lista de Luis Juez en el 2007. Fue parte de los radicales que junto a Gatica, que fue el vice de Juez, se fueron. Muchos candidatos del departamento Colón
se fueron con juez. Bueno, Miriam fue la primera que se fue. Entonces, digo esto con todo el respeto y el cariño que le tengo a ella, pero ella fue intendente por el partido, por el Frente Cívico, el mismo partido que después se fue al peronismo con Yara Llora diciendo que ella con juez no va a ningún lado. Porque la principal excusa que puso para ser la candidata de Yara Llora es: yo no quiero alianza con juez. Nada, los archivos hay que resistirlos, Diego. Sergio, ¿te ha quedado algo que te gustaría decir que quizás no te lo pregunten? Vos viste que yo no soy de interrumpir, me gusta que el entrevistado hable, lo respeto al entrevistado, no me gusta cortarlo. Algo que quizás no haya aflorado de la comunicación o de las preguntas que nosotros podemos realizar a través de nuestro programa y que quizás siempre tuviste la intención de que alguien te lo preguntara o decir, che, ¿cómo me gustaría que alguien me pregunte tal cosa? No, mira, la verdad que te agradezco, me sentí muy cómodo, te agradezco a vos, al equipo. Te veo siempre, porque a veces no en vivo, pero siempre me agarro porque la verdad que sos un buen comunicador, sos buen concejal, pero sos un buen comunicador. Me he sentido muy cómodo. No, simplemente, a ver, yo jodo mucho con el discurso institucionalista. Mi partido, hay algunos que me dicen que atraso 40 años por estas cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo en eso, es parte de mi ADN, de mi formación política, ¿no? de mi historia. Yo nací a la militancia cuando tenía 16 años para ser presidente del centro de estudiantes de mi colegio, y no lo voté nunca a Raúl Alfonsín, y por una cuestión de edad, ¿no? Yo tengo 57 años. Entonces, lo que digo hoy me parece que estas cosas de la disrupción política, ¿no? De que ser disruptivo en todo, y yo no creo tanto en eso. Porque bajo el paraguas de la disrupción política se dice cualquier verdura al aire, o por tweet, o por X ahora, o ni cualquier videíto diciendo macanas. Digo, yo no creo en eso. Yo sigo creyendo en las instituciones democráticas, sigo creyendo en la necesidad del respeto para el que piensa distinto. El otro día me lo preguntaba una colega tuya, la Vivi Cornalia, y le decía, mira, yo estoy dispuesto como buen demócrata que me convenzan con un buen argumento. Y ese tiene que ser, porque si no esto es un diálogo de sordos. Si vos vas a sostener tu verdad, yo voy a sostener mi verdad, y no tengo predisposición a cambiar en nada, es un diálogo de sordo, que termina mal, termina en violencia. Un diálogo de ruido. De ruido, pero que muchas veces en la historia ha terminado en violencia. Entonces la verdadera democracia es pararse frente al que piensa distinto con la actitud de dejarse convencer frente a un buen argumento. Eso es ser un demócrata, y yo creo, y ese es el mensaje que quiero dejar, me parece que hacen falta más esas cosas hoy en la política, una política que está llena de violentos, llena de mensajes disruptivos de esa calaña, en donde parece que sumar like o sumar seguidores en Instagram es la meta. No, la meta sigue siendo la de mi partido, la igualdad y la libertad al mismo tiempo. Gracias, Sergio, la verdad que ha sido un gusto, espero que te hayas sentido cómodo. Hemos tratado de realizar la entrevista con mucho respeto, como lo hacemos con todos los entrevistados. Sea cual fuere la cuestión ideológica, queda inusual o poco usual que alguien que los dos formamos parte de la función pública realice un programa donde se ponga en papel de neutro, en papel de independiente, pero esto lo hacíamos cuando teníamos 18 años. Y el jueves nos sacamos chispa en la selección. El jueves nos sacamos chispa. Gracias, Sergio. No, gracias a vos, Diego. Nos vamos a la tanda musical. Ya dentro de un ratito se vienen los Rum Rum. Ya dentro de un ratito se viene Gabriel Silva, que va a estar hablando de una investigación realmente importante que ha realizado aquí en la ciudad de Córdoba sobre viajes a Punta del Este de algunos funcionarios que seguramente va a dar que hablar. Le vamos a estar preguntando de esto y de un montón de cosas más del Ministerio Público Fiscal, de la relación existente con el Ministerio de Seguridad, con lo que pasa en la vocalía del Tribunal Superior de Justicia, bueno, con un montón de cosas que tenemos para compartir con todos ustedes. Ya volvemos.